La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Otra vez que tú me dices que sí. Bueno, vamos a aprovechar, Flor, si te parece. Está haciendo unos ricos mates. Primero vamos a presentar al amigo, en este caso Pedro Sisti, que es el abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Como digo siempre, ellos junto al juez Arias y bueno, gente que se ha movido oportunamente, han sido los responsables de la responsabilidad que íbamos a vivir todos con respecto a las tarifas y la barbaridad que nos querían cobrar, y que ahora quedó muy claro que nos estaban choreando. Esto lo digo absolutamente yo, porque me siento como ciudadano estafado por lo que querían, el dinero que querían sacarme y que no correspondía. Le damos la vía de comunicación por si quieren hacer alguna pregunta antes de presentar al amigo. 55588, palabra clave Río, el contestador 422-9585, WhatsApp 221-304-7441 o en el Facebook Cadena Río. Si querés dejar alguna pregunta, lo tenemos al doctor aquí para contestarla. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bueno, sorprendido, ¿no? Sí, sorprendido, la verdad, para mal. Nosotros pensamos que después del fallo de la Corte no cabía ninguna duda de la información que se tenía que brindar, más allá de que lo hicieron, digamos, incumpliendo una norma, pues lo dieron poco tiempo antes, pero sinceramente nosotros creíamos que era tan importante la audiencia pública que dijimos no vamos a presentar nada por eso, porque es ser muy formalista, digamos. Sí. Pero no dieron toda la información, no dieron los costos de la extracción del gas en boca de pozo, o la producción de gas, en pocas palabras, y entonces no podemos analizar si el precio fijado es razonable o no, no sabemos cuál es el margen de ganancias. Claro. O sea que al día de hoy están todavía en veremos. Sí, porque de las transportistas y distribuidoras sí se brindó toda la información, se brindaron balances para años vista, los costos que tienen, la revisión tarifaria es adecuada, más allá de que son cosas que todas las empresas hacen, dibujan algunos costos contratando empresas vinculadas, amigas, claro, por asesoramientos por millones de dólares, con lo cual inflan los costos y tienen menos ganancias. Pero bueno, eso es una cuestión puntual para observar, pero no tenemos mayor observación que la información es adecuada. Ahora, en el tema del gas en boca de pozo, no hay información. No se detalla por cuenca, por yacimiento, por empresa. Hay un informe de YPF de unas 6 carillas, creo, con gráficos, sin documentación, y que establece como 3 costos, uno de gas convencional, uno de shale y uno de tight, pero sin desagregar, o sea, y el propio Aranguren ha dicho que son muy distintos los costos. Claro. Entonces no podemos hacer una cuestión tan genérica y sobre todo sin fundamentación. Claro, aparte justamente la audiencia pública sirve para demostrar la razonabilidad de la suba. Y ustedes, entonces, a raíz de esta falta de información que lo está pidiendo la justicia, ustedes solicitan que el día viernes no se haga la audiencia. Sí, solicitamos que se postergue hasta tanto se brinde la información y se dé un plazo razonable para analizarla. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener que discutir la razonabilidad de la suba. Claro. El gas en boca de pozo es el 80% de la boleta para usuarios residenciales. Con lo cual no podemos saber si el 80% de lo fijado es razonable o no. Claro. Es central. Y entonces va a haber gente viajando de todo el país, porque se hace una sola acá en Buenos Aires, más allá de las que se hacen con teleconferencias. Sí, sí. Entonces dijimos, o sea, nosotros sinceramente pensamos que el martes no lo habían subido, lo iban a dar el jueves a conocer en la reunión. Se le pidió expresamente esta información, se negaron a darla. Entonces empezamos a trabajar en una denuncia de incumplimiento de lo que dijo la Corte. La Corte fue muy clara, hay que brindar la información de manera previa a la audiencia, claro, para que la gente la pueda analizar. Ahora, ¿por qué no están brindando la información? ¿Es por una falta de herramientas, por una cuestión soberbia? ¿Qué está pasando? Mira, si fuera por falta de herramientas y no saben cuáles son los costos, sería peligroso que fijen un precio, porque vos tenés que hacer ese estudio para fijar un precio. O sea, vos no podés decir, bueno, lo pongo más o menos a ojo en esto, sin saber cuál es la situación. Ahora, si se sabe cuál es la situación y no se quiere brindar, nosotros ya empezamos a sospechar que es porque realmente no pueden justificar la suba en ese ámbito. Claro. O sea, están negando esta información expresamente, porque incluso cuando se le preguntó en la reunión en diputados, le preguntó el diputado Gioja, el ministro dijo expresamente, me niego a contestar. Con lo cual, no es que, porque él dijo, tengo esa información, sí lo conozco, es muy diferente, pero me niego a contestar. Entonces, es indudable que acá lo que pasa es la están ocultando para evitar quedar en evidencia
que están haciendo un traslado de dinero monumental a las petroleras sin justificación. Igual el hecho de pasar de una suba de 1500% a 200% ya te estaban choreando. Indudablemente. Está bien que esto va de la mano con la gradualidad que le pidió la Corte. Seguro. No es que se va a quedar en este 200. La idea es seguir subiendo, ¿sí? Pero también es cierto que el tope ahora lo están poniendo por debajo del 1500, con lo cual hay una diferencia ahí que no pueden justificar. ¿Y el periodo de audiencia pública cuánto dura? En verdad, esta audiencia pública supuestamente estaba planificada para durar 72 horas por la cantidad de expositores, tengo entendido. Pues había más de 300 personas inscriptas. Pero la verdad que en cada audiencia pública depende de la cantidad de inscriptos, depende del tiempo que se le dé para exponer, cuánto necesite para exponer la faz técnica el gobierno previamente, en fin, varía. Ahora, el hecho de que ustedes hagan esta presentación, ¿se puede postergar realmente o el juez puede decir, no, mire, hay que hacerlo sí o sí y no hay tutía, digamos? Yo creo que pueden pasar las dos. Puede ser que el juez postergue o puede ser que el juez diga no. Ajá. No postergo y vamos a esto. El tema es que nosotros lo decimos en nuestro escrito y lo hemos manifestado ya. Esto es una cuestión preventiva. Si nosotros vamos a la audiencia pública en estas condiciones, al día siguiente van a llover amparos pidiendo la nulidad. Y vamos a seguir con esta incertidumbre de que la gente no sabe si sube, si no sube, si cuánto sube. Entonces, para evitar eso, nosotros lo que pedíamos es que se haga la audiencia pública, pero que se haga bien, una vez y punto. Aparte hay una cosa, Pedro, que te tuteo porque soy muy joven, y la verdad que a uno le lastima cuando un gobierno se golpea el pecho diciendo que ahora hay razonabilidad, ahora tenemos la posibilidad de hablar con todos, ahora se abrió el Congreso, pero resulta que a la hora de respetar la ley no se respeta. Entonces yo prefiero un gobierno que respete la ley y que hable menos en todo caso. Sí, pues aparte es muy llamativo. Nosotros entendemos que si bien la Corte fijó un criterio para el gas, la Corte dijo claramente que todos los servicios públicos, antes de subir las tarifas, tienen que hacer audiencia pública. Si quisieran cumplir realmente con la legalidad, darían marcha atrás con la suba de agua y luz, porque no hubo audiencia pública. Sin embargo, no están dispuestos a hacer eso, hasta tanto no se los ordene la justicia. Con lo cual, no es que cumplen con la legalidad, es cuando no me queda otra y me obligan, bueno, cumplo. Si no, no cumplo. Entonces, no es una voluntad real de cumplir con las normas. Y en relación a la gente, porque sabemos que hay gente que ha pagado la factura, hay gente que no la ha pagado, ¿ustedes manejan algún porcentaje de eso? No, sabemos que el gobierno ha dicho que el 83% había pagado la factura de gas, pero la verdad que no tenemos, por parte de nosotros nos llegan habitualmente mensajes o denuncias individuales, con lo cual no podés hacer una estadística de eso, porque aparte hay gente medianamente preocupada que se encargó de buscarnos en Facebook, que nos escribió. También recibimos algunos insultos y demás por Facebook, pero bueno, cosas que pasan. Sí, aparte, bueno, eso es increíble, ¿no? Porque no es que acá uno está en favor o en contra de un gobierno, sino que lo que quiere es la libertad absoluta de poder, a través de la ley, que se manejen las cosas como corresponde, cualquiera sea la ideología del otro lado, ¿no? En realidad. Sí, pero está todo muy dividido, o sea, es como que esto se entiende como acciones en contra del gobierno y punto. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Nuestra acción fue a favor de la ciudadanía, porque aparte las boletas no discriminaron por partido político. Seguro. Entonces, si era ilegal la suba, era ilegal para todos. A ver, ustedes están de acuerdo con la suba, pero no la forma, que es lo que se viene hablando. Nosotros traemos distintas voces acá y lo que es la oposición, todos te dicen lo mismo. Estamos de acuerdo, era necesario la suba, era necesario que el tema de los subsidios que se estaba recibiendo, pero no así a modo de shock, ¿no? Sí, yo creo que era necesario una suba, pero lo que sí hay que recordar que hay que justificar la suba, porque también muchas veces se construyen realidades que después no se plasman en los hechos o digamos en los papeles. Por ejemplo, en este caso, si era necesaria la suba, nosotros creemos que había que revisarlas, pero tenían que demostrar las empresas, a ver, primero qué habían hecho con la plata recibida, si cumplieron con el plan de inversiones o no, y después, si realmente era tan tremenda la situación o no, porque en 2014, por ejemplo, Edesur compró transportista de gas del norte, es decir, compró una de las dos transportistas de gas. Edenor tiene más de $200 millones en Suiza en una cuenta. Entonces, ¿es real que estaban tan fundidas?
Y eso se va a ver si distribuyeron ganancias o no, por ejemplo, en los balances. Por supuesto. Ahí, porque ¿a qué me refiero? Yo no estoy poniendo en duda que había que rever las tarifas, creo que había que reverlas. Pero también había que rever la falta de control que tenían las empresas, las prestadoras. Porque ahí hay un gran problema, no nos olvidemos que no es que no cobraran. Cobraban menos de la gente, pero cobraban toda la plata a raíz de los subsidios. Entonces, ¿esa plata dónde fue? ¿Realmente se invirtió? Pues yo no recuerdo que haya mejorado el servicio. Nada. En este tiempo, en general. Y se dice que el acuerdo que se había hecho es, se le pagaba y se congelaba la tarifa, pero el Estado se encargaba de ampliar las redes, con lo cual tenían un beneficio, porque tenían más usuarios sin necesidad de tantos costos. Entonces, si esto efectivamente fue así, bueno, analicemos hasta dónde están tan fundidas como dicen. Claro. O a ver, las empresas siempre van a decir que no ganan plata y que necesitan ganar más. Y cuando vos analizás los balances, muchas veces pasa como esto. Contratan a una empresa vinculada de los socios, le pagan millones de dólares por asesoramiento, que ya lo tienen porque son también socios. Seguro. Entonces, ¿para qué necesidad de ir afuera, no? Aparte, ¿alguna vez encontraste, digo, desde el ámbito privado tuyo, alguna vez encontraste un empresario que pierda plata y siga estando en el lugar sin quejarse? No. No, ese es el tema también. es muy claro, ¿no? Lo que sí hubo, un descontrol. Y este es el problema. Y si le querés endilgar cosas al gobierno anterior, cosa que también obviamente está muy claro, es que nadie controló nada. Exactamente. Y esto es lo grave. No, y es que tal cual, y ojo, también tenemos que rever, yo creo que la política de subsidios fue muy mal aplicada. Pero en muchos lugares se aplican subsidios sobre la energía. Incluso en Estados Unidos o en Francia. Estamos hablando, Estados Unidos es como la meca del libre mercado y se aplican subsidios sobre la energía. Pero no nos olvidemos, yo siempre digo lo mismo. Ahora, por un plan de trabajo joven, estamos subsidiando a McDonald's nosotros. El gobierno le paga 1.000 pesos de cada uno de los empleados, de 5.000 empleados, con lo cual estamos hablando de 5 millones de pesos por mes a McDonald's. Sinceramente, yo prefiero que subsidien la luz. O sea, porque si están mal los subsidios, están mal y punto. Y entonces dejemos subsidiar a las petroleras que tienen un... Por ejemplo. Ahora, yo no creo que estén mal los subsidios. Lo que hay que hacer es aplicar bien. Es lo mismo que pasó con la traba de las importaciones. Se hizo mal. No es que sea una política que hay que borrar como alternativa. Hay que corregirla. Y creo que con esto también tenemos que saber, porque pasa que la palabra subsidio es mala palabra. Porque si subsidio está mal. Claro. Es como que te regalan cosas y en realidad no te están regalando nada. Es un rol que cumple el Estado. Y aparte, la pregunta es, ¿por qué se llega al subsidio? Si todo funcionara con normalidad, no es necesario que se estén hablando de tantos porcentajes de subsidio, ¿no? O los precios cuidados, o etcétera, etcétera. Es porque se están emparchando otras cosas también. Sí, es la falta de control realmente sobre los empresarios que, por ejemplo, en el ámbito de precios cuidados, suben lo que quieren sin ningún tipo de justificación. Pues yo me acuerdo siempre un caso, no me acuerdo si fue ya hace unos cuantos años, creo que en 2011, que había pasado que por una sequía se preveía que la próxima cosecha de yerba iba a ser la más baja en décadas. Al día siguiente subió 40% la yerba. Estamos hablando de una cosecha que faltan meses de ahí a que pero ya subían. Claro. Entonces, con esa mentalidad, que también es lógica, ¿no? Porque pensemos que estamos en un país en el cual ha vivido inflación, hiperinflación, devaluaciones tremendas. Entonces, hay como unos anticuerpos que ante cualquier movimiento se retocan los precios. Claro. Pero bueno, pero eso también es malo. Porque eso hace que lo puedan retocar lo que quieren Se especula mucho con el precio, eso es lamentable. Exactamente. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos con Pedro Sisti, el hombre, digamos que ha habido... Fuiste por todos los canales, ¿no? Sí, te recorriste todo, estuvimos, ¿no? de recorrida. Y ahora vas a empezar de vuelta. Ahora la pregunta que te dejo picando, y después del gas viene el baile por la luz y viene el baile por el agua. La dejamos pendiente y la continuamos después de la música. Perfecto. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite Cadena Río, la radio de tu ciudad. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Otra vez que tú me dices
dices que sí. Bien, seguimos charlando Seguimos con charlando. Pedro Sisti, le contamos a la gente. Obviamente es uno de los hombres más reconocidos porque es uno de los abogados del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad, a quienes algunos, esto está bueno porque lo charlábamos recién y es cierto, algunos dicen son los malos de la película, claro, porque están en contra del gobierno. Yo digo al revés, digo, si ustedes no hubieran intervenido, a esta altura hubiera explotado todo, porque yo me imagino, sin la intervención de ustedes, si se hubieran estipulado esos montos en el gas, en la luz, en el agua, vos que estás escuchando del otro lado dirías, estoy muerto, ¿cómo hago para pagar esto? ¿Qué hubiera pasado con las pymes? ¿Qué hubiera pasado con la sociedad? No, tal cual. Nosotros siempre nos reímos. De hecho, ahora salió la noticia de que en agosto no hubo inflación, claro, porque no subieron las tarifas. Y bueno, ven que colaboramos. Claro. Si nosotros quisiéramos realmente que explote, no presentábamos amparos. Claro. No, y también porque hubo una recesión en el consumo, ¿no? No, eso desde ya, o sea, hay va de una la mano. cuestión pero todos los economistas remarcan que si hubieran subido las tarifas hubiera habido inflación. Sí. Totalmente. Y nosotros sobre todo decimos, si nosotros quisiéramos realmente generarle un conflicto a este gobierno, no presentábamos amparos, que la gente sufriera con los montos impagables, pues pensemos, 2 o 3 boletas de 4.000, 5.000 pesos de gas, Sí. más 1.000 y pico de luz, más todo, la gente quedaba endeudada. Ahora, en relación a los controles, que ustedes muy bien mencionan y estamos todos de acuerdo, ¿hace cuánto vienen solicitando los controles? Porque, como bien decía Walter, esto no es de ahora, esto es de otras gestiones. ¿Ustedes estuvieron también realizando controles, demandas? Mira, la verdad que nosotros no somos una asociación de usuarios y consumidores específicamente. Sí. Nosotros somos una asociación civil que nació en 2014. Sí. Hemos hecho algunas cuestiones más académicas, también hicimos una presentación judicial contra una ley de provincia de acceso a la información para que se declare inconstitucional, que está en la Corte Provincial. Pero sé que las asociaciones de usuarios y consumidores que tienen más trayectoria sí vienen reclamando justamente este tema. ¿Por qué? Todas las empresas tienen un plan de obras que habitualmente no se ha cumplido. Uh-huh. Y es más, si uno ve cada vez que se toca revisar, tal vez como que ofrecen el mismo plan de obras que es el mismo de antes, claro, que sigue sin hacerse. Claro. Esto, la verdad que nosotros no somos expertos en usuarios y consumidores y presentamos esta acción ante la cantidad de reclamos, sinceramente. Pues empezamos a ver mucha gente preocupada por la temática, no porque fuéramos tan expertos en esto. Claro. Nos dedicamos más a la parte de procesos colectivos en general y usuarios y consumidores justo cae dentro, pero no, por eso no te puedo decir, sí te puedo ratificar por toda la gente con la que he hablado, que ha habido reclamos todos estos años respecto del control, es decir, sobre todo los organismos de control no cumplen su función. Claro. Ese es el tema. Pero a veces pasaba que antes, o sea, uno hacía un reclamo, no era suficiente. Pero el reclamo individual lo atendían, lo que no atendían era lo colectivo. Claro. Es decir, no forzaban a que mejoraran la prestación del servicio. Pero si vos tenías algo que te habían cobrado mal, sí funcionaba. Entonces la gente con eso se quedaba tranquila. Claro. Y terminábamos viendo cómo se deterioraba el sistema. Aparte no hubo un acto tan grosero como este. Es decir, en años uno nunca imaginó que hubiera uno tenido que soportar semejante locura de establecer determinadas cifras para una casa de un jubilado, de alguien que evidentemente no tiene esos gastos, ¿no? Y la pregunta va de la mano de la que te había hecho hoy. Hoy es el gas. ¿Qué va a pasar con la luz y el agua? Que son otras dos cuestiones que quedan pendientes. Sí, respecto de la luz, quiero aclarar algo, pues se dice que la Corte avaló la suba de la luz. Ajá. No es así. Lo que hizo la Corte fue dar de baja una cautelar que frenaba Claro. para Edesur y Edesur, que no es lo mismo. Todavía no hay sentencia de primera instancia, ni siquiera, en ese caso. Nosotros tenemos presentado un amparo que cayó ante la jueza Martina Fons por la luz, Sí. con vecinos de 3 de febrero, que fue el que se extendió a nivel nacional respecto de la generación. Claro. ¿Por qué? Pues la luz es más complejo. El gas hay un único organismo de control, Claro, y es todo nacional. En la luz tenés el ENRE, que es nacional, que controla Edesur y Edesur. Sí. Y después tenés organismos provinciales, como acá tenemos OSEBA, Claro. que controlan transporte y distribución. Pero la generación, digamos, para ser exacto, la venta mayorista, Camesa lo hace a nivel nacional, tiene el monopolio. Claro. Nosotros hicimos un amparo pidiendo que, como no se hizo en ese caso respecto de ninguno de los tramos, que Camesa no pudiera vender con aumento. Claro. Sabemos que se está incumpliendo y está vendiendo con aumento,
Pero bueno, este fue el expediente que había subido a la Corte, que ahora bajó, entonces recién ahora vamos a poder denunciar el incumplimiento y avanzar. Y respecto del agua, en Provincia de Buenos Aires hay que dividir ABSA y AISA. Claro. ABSA hizo una audiencia pública. Mal, que no cumple con los estándares de la Corte, pero lo hizo antes, con lo cual no le podemos imponer estándares que se crean con posterioridad. Claro. La verdad que la audiencia pública de ABSA fue vergonzosa, no se contestaron las impugnaciones de los vecinos, se cortó el micrófono a gente que estaba hablando y se dijo, bueno, nosotros vamos a subir igual, punto. Y cerraron. Con lo cual, realmente es preocupante justamente la poca importancia que le dan. Es decir, bueno, me saco encima de esto y subo. Claro. Y no, la audiencia pública es esencial para la suba. Lo peor de esto es que ABSA es 90% de la provincia y 10% del sindicato, con lo cual termina siendo el gobierno más allá de que sea una sociedad anónima. AISA no hizo audiencia pública. Nosotros también tenemos un amparo con vecinos de 3 de febrero por ese tema, que están también en Juzgado Federal de San Martín, porque AISA depende de Nación, y pedimos justamente que se frenara la suba. Pero bueno, después, como bien saben, o sea, hay cooperativas que prestan agua, incluso acá en Romero, con lo cual, o sea, en cada lugar hay que ir viendo cómo es la situación, como no se puede hacer una cuestión tan generalizada como si se hizo con el gas. Lo que sí es importante, Pedro, es que han despertado el interés de toda la gente de esto que tiene que ver con las audiencias públicas, que desconocíamos en la gran mayoría de los casos, que no sabíamos ni que existía, que no sabíamos que tenían posibilidades de defendernos, y que de alguna manera a partir de ahora creo que hay un antes y un después. Bueno, ahora van a tener que manejarse de otra manera. Ojo, a partir de ahora tienen que ser prudentes y no hacer lo que cada uno se le antoja, ¿no? Porque en definitiva esto sonó así durante muchos años. Sí, o sea, la audiencia pública era como una cuestión formal que había sido habitualmente olvidada, o bueno, se hacía como esta que se hizo ABSA, bueno, hacemos algo así nomás, nos lo sacamos encima y avanzamos. Claro. Por la repercusión que tuvo, también creemos que estas van a tener mucha participación. Ojalá se mantuviera. Por lo más probable es que si hacemos una audiencia pública acá 5 años, ya de vuelta, la gran mayoría de la gente no vaya, no se preocupe. Entonces, este es el tema. Estaría bueno terminar de cambiar, digamos, la forma de entender los servicios públicos y entender que nos afectan a todos. Pero también los gobiernos van a tener que tener cuidado. No solamente las empresas, o sea, los gobiernos ya saben que ahora ya no solo no tienen que incumplir la ley, sino que tienen que analizar muy bien los pasos a dar, ¿no? Sí, eso sí, y el fallo de la Corte en el tema de gas fue muy fuerte en ese aspecto. Más allá de que dejó afuera a las empresas, a los comercios e industrias, para nosotros de manera equivocada y sin una buena justificación legal, pero sí puso estándares muy altos para cumplir. O sea, ya no se va a poder hacer cualquier cosa. O si haces cualquier cosa, te vas a arriesgar a que de vuelta vengan 4 pelagatos como nosotros y te traben todo. Estamos a horas del viernes, ¿no? De esta audiencia tan famosa. ¿Cómo ves la perspectiva realmente? Y suponete se hace, no se da de baja, se hace, dura 72 horas. ¿Y después? Bueno, después, por lo que dijo la Corte, el gobierno tiene que contestar todas las impugnaciones de manera fundada antes de subir. Es decir, todas las presentaciones que realicen personas diciendo esto está mal, esto no es así, acá hay un exceso, etcétera, van a tener que dar una respuesta con fundamentación adecuada. Y recién ahí van a estar en condiciones de subir. Con lo cual no es que se hace la audiencia pública y el lunes se sube. Vamos a tener que tener un tránsito, incluso en sede administrativa, de respuestas, de análisis de las respuestas. Hay gente técnica trabajando en esto, pura y exclusivamente por afán, digamos, de que no nos choreen, en pocas palabras, de manera gratuita. Seguro. Entonces, las preguntas van a ser muy específicas, no van a ser cosas que se van a poder contestar así nomás. Con lo cual, yo creo que aun cuando se haga, todavía no está decidida la cuestión. O sea, sí creo que el gobierno va a seguir avanzando y va a aumentar las tarifas. Eso no se va a poder impedir. Ahora, tendrán que justificar muy bien la razonabilidad de la suba. Porque si no, hay gente idónea mirando con lupa esta cuestión, que va a estar presentando impugnaciones y veremos qué pasa. Pedro, para bajarlo al llano, la señora que te está escuchando,
que a esta altura ya no entiende más nada, no sabe, le llegan las boletas, no sabe si pagarla, no pagarla, qué pago, qué no pago, sabe que el teléfono lo tiene que pagar porque no, bueno, por lo menos eso no entra en despelote por ahora, qué sé yo, no se sabe más adelante. Qué bueno digo, sería que entrara en despelote el teléfono, ¿cómo nos merece? ¿No? Habría que hacer algo con lo mal que ¿no? andan los celulares y te lo van aumentando cada vez más. No, aparte esta situación de que ya te cobran cualquier cosa uno se acostumbró a esto, que es lo malo, ¿no? Pero volviendo al tema que te marcaba, digo, para bajar un poquito al llano y explicarle a la gente, si le llegan boletas de luz, de gas, ¿qué es lo que tiene que pagar y qué no? Bueno, en el gas todavía está suspendida la suba. Nada. ¿Sí? Para usuarios residenciales. El de gas, dejarlo en costado. Es decir, hay que reclamar que refacturen, igual las empresas ya están refacturando. Con lo cual lo más probable es que si lleguen sin suba. Ajá. En la luz hay una precautelar o una medida interina dictada por la jueza Forms que no fue revocada por la Corte, que suspende la suba en la generación. Claro. Que es también la parte más importante de la boleta de luz. Seguro. Con lo cual puede haber suba en el transporte y la distribución, porque se hizo una audiencia pública ante OSEBA, vergonzosa también, pero bueno, se hizo durante estas vacaciones de invierno. Entonces solo se podría subir en el VAD, es decir, ese 15% de la boleta que no es generación. El otro 85% de la boleta de luz no debería subir. Lamentablemente, las empresas están cobrando con suba, no están haciendo lugar a los reclamos y no están refacturando. Entonces, si bien legalmente esto es lo que corresponde, yo no le tendría que recomendar a la gente que pague, porque aparte están cortando el servicio en contra de lo que dijo la jueza. Claro. Nosotros, ahora que volvió la causa a primera instancia, vamos a hacer la denuncia de incumplimiento y veremos cómo sigue esto. Porque en breve incluso va a haber sentencia. Claro. Ya están las condiciones dadas. Pero bueno, también tenemos que saber que más allá de lo que legalmente corresponde, sabemos que en Argentina no siempre se da. No, claro. Y respecto del agua, como si hubo audiencia pública, la suba hay que pagarla. Bien. En APSA. En APSA. O sea, ahí sí, el agua y la luz sí, el gas no. ¿Qué te preocupa de cara a lo que viene? Es decir, de otros servicios o de otras situaciones que tengan que ver con estos golpes que se le está pegando a la sociedad. Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que empezar a pensar es justamente, por ejemplo, los celulares, internet. Si bien no son servicios públicos, están consagrados como derecho humano. Claro. Hay un derecho humano a las telecomunicaciones. Por ejemplo. Con lo cual, ¿qué tipo de protección tiene que tener? Todavía no está claro. Claro. Entonces, a mi entender, que sea un derecho humano es una protección aún mayor que un servicio público. Con lo cual, si el servicio público obliga a hacer audiencia pública, el derecho humano debería obligar a hacer audiencia pública y a que sea asequible para todos. Claro. Es decir, un escalón más. Esto obviamente es una opinión personal. Claro. No necesariamente es así en la mayoría de la doctrina y es algo que habrá que saldar a ver qué pasa. Después tenemos que ver también el tema de la tarifa social y la tarifa especial para entidades de bien público. Claro. O por ejemplo, el fallo de la Corte dejó afuera a los clubes. Ayer nos reunimos con la Federación de Clubes de acá de La Plata. Terrible. No puede ser que se les cobre a los clubes como si lo mismo que a una industria, un comercio. Obvio que no. De hecho, hay una ley a la cual la provincia no adhirió, lamentablemente, ni siquiera dictó una ley propia, que hace que tengan que tener una tarifa especial que no tienen. Claro. Con lo cual, por ejemplo, el agua, que se cobra por metro cuadrado, que es una locura. Si queremos cuidar el ambiente, tenemos que cobrar por consumo, no en base a los metros cuadrados. Por aparte, ¿qué hay más injusto que un club o una industria? Una industria puede tener un galpón de 1500 metros y por ahí tengo un toilet y un lavatorio. Sí. Y le cobran una fortuna. En cambio, una persona que llena la pileta con eso, como tiene menos metros cuadrados, paga menos. Claro. Es una ridiculez. Pero que los clubes tengan que pagar en base a eso, una locura. Es sobre todo por el fin que cumple, porque no nos olvidemos que los clubes terminan supliendo falencias del Estado. Totalmente. Tienen a pibes haciendo deporte en vez de que estén en la calle choreando o en las drogas. Seguro. Entonces, hay que rever muchas de esas cosas, me parece. Es una pena. Dijiste que la provincia no le dio bolilla a ese tipo de leyes. ¿Por qué consideras que no? Digo, porque es elemental, y lo hemos hablado acá con funcionarios, inclusive, que, bueno, lo primero que te dicen, sí, gracias a Dios tenemos los clubes de barrio que la verdad que cumplen una función social que nosotros como Estado no cumplimos. Ahora, está bien, de boquilla todo bien, pero y después no lo plasman en una ley.
no se respeta. Ni siquiera es una ley, hay una ley de nación Sí. dictada el año pasado, la 27.218 creo que es, Sí. que justamente habla de las entidades de bien público y le da una tarifa especial, Claro. es decir, más beneficiosa. Tenía que adherir la provincia a hacer una ley diciendo, se adhiere un solo artículo, se adhiere a la ley tanto para que el gas que ya estaba y la luz estuvieran cubiertos por eso. No se hizo. Se presentó, Sí, ¿quién se lo presentaron presentó? proyectos Y no no me lo acuerdo. trataron, no lo trataron. No se trató. Empezaron con modificaciones, que uno quería poner esto, quedó Está ahí. bueno para averiguar primero por qué se dijo que no y cuál es el motivo, ¿no? Porque es muy delicado el tema. Pues más, ni siquiera es que lo pagaría el Estado, la empresa dejaría de cobrar. Claro, nada más. O sea que ni siquiera es que estamos hablando de que va a generar un costo. No, un subsidio, nada. No. Y las empresas dicen, sinceramente, por ejemplo, en la zona de La Plata, 400 clubes. No se va a fundir No es Edelap nada. por 400 que cobren menos. No, ni hablar, que no. Y la propia gente de Edelap dijo, aun cuando cobre 0 por los 400 clubes, no hay drama. Pero no se sancionó. ¿Qué le vamos a hacer? Qué cosa, ¿no? Terrible. Decime, Flor, que me hacía seña. No. No creí que tenías más mensajes. Me pedías el mate, mirá vos. Estaba interesada en el mate. Yo digo, ¿cómo me hacía seña? Para Digo, cebarle. Prioridades sí, claras. la verdad que yo me quedé Yo con te el mate. escuchaba, le Me quedé- hacía el mate porque... No, pues ¿sabes por qué? Porque me quedé muy atento a lo que dice Pedro, porque la verdad que es muy... Es increíble que tengamos que discutir estas cosas, ¿no? Digo, a esta altura, ¿no? Porque el sentido común indica que algunas cuestiones ya no deberían ni discutirse, como esto que estás tocando de las bibliotecas, por también marcar otro ejemplo, de los clubes. El otro día estuvimos con la gente de Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata. Claro, con ellos nos reunimos ayer. Digo, son cosas elementales que ni siquiera deberían discutirse. Y una ley que no se... Yo no puedo creer que se llegue a esta historia cuando después acá viene diputado, senador y se golpea en el pecho que defienden a la comunidad. Bueno, demostralo. La verdad, ¿no? Es una cosa de locos. Bueno, ¿cómo termina esta película? Este sí No, puede ser, la pregunta va a es, ser un final ¿termina abierto, esta película ¿no? o es una Claro. saga que Porque, está rato? pero reitero, yo vuelvo a marcar algo que lo dijo Pedro, pero yo lo quiero remarcar para que la gente le quede claro. Si no hubiera sido por ellos, nosotros hoy estamos pagando fortuna y el gobierno tendría hoy un problema tremendo con la sociedad. Así que no hay que culpar a quienes tuvieron esta actitud, al contrario, hay que valorarla y hay que respaldarla. Esta es mi opinión. Sí, ojalá fuera tan fácil. Algunas personas en Facebook y Twitter no opinan lo mismo. Bueno, pero porque tendrán intereses creados. O No. porque por ahí, ¿sabes cuál es el problema, Pedro? Que nos acostumbramos a estar de un lado o del otro, cuando no se entiende que en realidad lo que hay que estar es del lado de la gente que necesita. Es más, yo creo que con el sentido común, si mi viejo cobra 5.000 mangos por una jubilación, 5.000 mangos, lo primero que tiene que hacer, la luz, el gas, tiene que ser proporcional a su ingreso. Ni siquiera hay que mirar el medidor, no, flaco, si vos cobras 5 lucas, yo no te puedo cobrar 3. Porque ¿con qué comes? No, es que a ver, Sentido común, ¿no? yo creo que en algún momento vamos a tener que revisar seriamente. A ver, los servicios públicos, la calidad es el gran problema. Otra vez, claro. Por ejemplo, Sí, tremendo. nosotros hemos tenido reuniones con gente de Sicardi, con gente de Zona de Romero, con gente del Rincón, que el único servicio que tienen es electricidad. Son electrointensivos, que se Seguro. llama. La calidad del servicio que tienen es pésima. Pésimo, claro. Pésimo. ¿Y qué pasa? Se les corta la luz y por ende no tienen agua y Nada. no tienen calefacción. No tiene nada. Encima de esto, o sea, se corta, han llegado hasta una semana para ir a arreglar. Y tenemos a la empresa acá, ni hablemos cuando la empresa está más lejos. Olvídate. Entonces, ahí hay un gran problema, porque más allá de que las tarifas estuvieran bajas o no, las empresas han cobrado fortunas, Claro. no han invertido, no han mejorado el servicio, nada. De hecho, Edelap sacó una resolución el año pasado que está obligando a todos los loteos a poner plata y prácticamente comprar los transformadores. Aun cuando ellos mismos habían dicho que daba la factibilidad. ¿Por qué? Porque no invirtieron. Qué bárbaro. ¿no? ¿Y qué pasa? Dicen, no, por ejemplo, loteos anteriores Sí, te lo sí. aplican igual. Ujú. Vos decís, pero escuchame, bueno, anda a la justicia, te va a dar la razón la justicia. Sí, sí, pero no vas a tener el loteo hasta dentro de 2 años. Claro. Entonces, Es una locura. Estás atado de pies y manos. es el tema. Al tener un monopolio, el control debería ser mucho más eficiente. Claro. ¿Y cuál es el problema? La gente que está en los organismos de control está de los dos lados del mostrador. Todos te dicen, o se va, es toda gente de la... Claro. El Enargas
el titular del Enargas era el titular de Metrogas hasta el 9 de diciembre. Entonces, ¿a quién va? ¿Qué va a apretar a las empresas o las va a beneficiar? Obviamente. Lo que tenemos que terminar de discutir es la función de los organismos de control y la participación de las asociaciones de consumidores en estos organismos de control, que lo dice el propio artículo 42 de la Constitución, que deberían tener una participación, deberían tener directores en los organismos de control y deberían poder ejercer el control sobre las empresas de manera eficiente. Si nosotros solucionamos ese tema, ahí las empresas van a tener que funcionar o se les quita la licencia. No nos olvidemos que el servicio público se le da un monopolio. Totalmente. Vos no podés elegir a quién le compras la luz, el gas o el agua. Estás atado. Claro. ¿Es este o es este? Entonces, ya que tiene ese beneficio, tiene la vaca atada, bueno, que cumplan con sus responsabilidades. Ni hablar, la verdad que es un placer escucharlo y un tema que por ahí te vamos a volver a invitar cuando vos puedas, obviamente, pero va a estar bueno charlar de esto, va a llegar algún momento en donde el Estado se haga cargo de los servicios, ¿no? Porque si el Estado se hiciera cargo de los servicios y fuera serio el Estado, ¿no? Esto también es claro, y no se choreara y no hubiera tanta historia detrás de cada situación, la verdad que sería lo imprescindible, porque entonces no tendríamos de qué quejarnos, somos nosotros mismos. Pero aparte, no solo no tendría que quejarnos, no tendría que tener un fin de lucro. Claro. Como cuando se decía, los trenes pierden plata. Claro. Los trenes no tienen el sentido de ganar plata, tienen el sentido de dar un transporte social. Claro. Entonces, todo servicio, si nosotros le quitamos el afán de lucro y el Estado lo hace de manera eficiente, pues ese es el otro el gran problema, digamos. Fundamental. O sea, con la excusa de que el Estado lo hacía de manera ineficiente, que era cierto, se terminó dando a empresas. Claro. Vos decís, el Estado no tiene necesidad de ganar. Es más, con que quede en cero, está hecho. Claro. Entonces, vos decís, bueno, lo que hoy por hoy son ganancias, podría redireccionarse como subsidio a quienes menos tienen. Y estaríamos hechos. Claro. Pero bueno, eso es una discusión posterior. Un tema que obviamente, pero que en algún momento se va a ir planteando, porque esto no da para más. Pedro, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un verdadero placer. Estuvo Pedro Sisti aquí con nosotros. Leo acá la parte porque es largo, abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el CESPI, que siempre han sido muy gentiles, tanto vos como todos tus colegas, que nos atienden y que obviamente tratamos de ser un servicio para la gente, no hablando de servicios. La radio es una posibilidad, por lo menos para que vos sepas, del otro lado, me estás escuchando, Mabel, Coca, ¿cómo te llamarás? No importa, paga la luz y paga el agua, porque si no vamos toda la casa de Pedro. No pagues el gas, por ese lado quédate tranquilo. Gracias de nuevo, Pedro. No, por favor, gracias a ustedes. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo.